¿Alguna vez has entrado a un lugar donde todos te miran como si no pertenecieras ahí? Donde tu acento, tu ropa o tu apellido te delatan como la diferente. Hoy quiero contarte la historia de Sofía, una joven que enfrentó el prejuicio más doloroso, el que viene envuelto en sonrisas educadas y susurros despectivos. Lo que estás a punto de leer te hará replantearte cada vez que subestimaste a alguien por de dónde viene. El campus de Harvard brillaba bajo el sol de septiembre como una postal de película americana. Edificios de ladrillo rojo cubiertos de hiedra, estudiantes caminando con laptops MacBook bajo el brazo, conversaciones en los jardines sobre filosofía y economía global. Todo era exactamente como Sofía Ramírez lo había imaginado durante años, excepto por un detalle. Sofía caminaba por los senderos empedrados con su mochila raída al hombro, sintiendo cada mirada que se posaba sobre ella. Su ropa era limpia pero claramente no de marca. Jeans comprados en un outlet, una blusa blanca sencilla, tenis Converse desgastados. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo práctica, sin los productos de salón que usaban las otras chicas. Y su piel morena contrastaba notablemente con la palidez de la mayoría de estudiantes que caminaban a su alrededor. Había llegado a Harvard gracias a una beca completa para estudiantes sobresalientes de bajos recursos de Latinoamérica. De los 1,60 estudiantes de primer año, solo 5 venían de México. Y ella era la única de Oaxaca, la única cuya familia todavía vivía en una casa con piso de tierra, la única cuyos padres no hablaban inglés. Encontró el edificio de humanidades y subió las escaleras hasta el tercer piso. Aula 305, Lingüística Comparada Avanzada. El curso más demandado del semestre dirigido por el famoso profesor Dr. Jonathan Whitmore, autor de 3 libros bestsellers sobre adquisición de lenguajes y consultor de Naciones Unidas. Cuando Sofía entró al salón, ya estaban casi todos los asientos ocupados. 25 estudiantes, la mayoría mujeres, todas vestidas como si vinieran de un catálogo de antropología o jode.cru, conversaban en grupos, riendo comparando sus veranos en Europa o sus pasantías en embajadas. Sofía se sentó en la última fila, junto a la ventana. Sacó de su mochila un cuaderno que había comprado en una papelería de Oaxaca por 10 pesos y un bolígrafo azul. Mientras las demás sacaban iPads y laptops último modelo, ella abrió su cuaderno en la primera página y escribió la fecha con letra cuidadosa. Oh my God, ¿viste a Sebastián este verano? Escuchó que decía una chica rubia en la fila de adelante. Estuvo en la casa de su familia en los Hamptons. Yo fui 2 semanas a visitarlo. Yo estuve en París perfeccionando mi francés, respondió otra, una pelirroja con un suéter de cachemira. Papá insistió en que tomara clases en la Sorbonne antes de venir a Harvard. Sofía bajó la mirada a su cuaderno. Ella había pasado el verano trabajando en el mercado de su madre, vendiendo textiles oaxaqueños a turistas, ahorrando cada dólar para los libros que necesitaría este semestre. A las 2 en punto exactas, entró el doctor Whitmore. Era un hombre de unos 55 años, alto, delgado, con el cabello gris perfectamente peinado y un suéter de cuello V sobre una camisa de vestir. Llevaba bajo el brazo una pila de libros y una tablet. Tenía esa confianza tranquila de alguien que ha estado en esa posición durante décadas. Buenas tardes, dijo con voz clara y autoritaria. Bienvenidos a Lingüística Comparada Avanzada. Soy el Dr. Jonathan Whitmore. Este curso no es para los débiles de corazón. Espero dedicación,
participación activa y, sobre todo, pasión genuina por los idiomas. Caminó al frente del salón y escribió en la pizarra: ¿cuántos idiomas hacen a un políglota? Antes de comenzar con el sílabus continuó: me gustaría conocerlos. Vamos a hacer una ronda rápida. Digan su nombre, de dónde vienen y cuántos idiomas hablan con fluidez. Y por fluidez me refiero a nivel conversacional real. No tomé francés en la preparatoria. Se escucharon risas nerviosas. Comenzaron por la primera fila. Una chica llamada Madison. Hablo inglés y francés con fluidez y tengo nivel intermedio de italiano. Otra llamada Brittany. Inglés, español y alemán. Un chico llamado Christopher. Inglés, mandarín y japonés, gracias a los negocios de mi familia en Asia. El profesor asentía. Ocasionalmente hacía preguntas en el idioma que mencionaban para verificar. Todos respondían correctamente, orgullosos de sus habilidades. Finalmente, llegaron a la última fila. ¿Y usted, señorita? El doctor Whitmore miró a Sofía, entornando los ojos para leer el nombre en la lista. Ramírez, ¿verdad? Sí, profesor. Sofía Ramírez. ¿De dónde es usted, Sofía? De Oaxaca, México. Se escucharon algunos murmullos en el salón. Una chica en la tercera fila le susurró algo a su compañera y ambas rieron discretamente. Interesante, dijo el profesor con un tono que no sonaba particularmente interesado. ¿Y cuántos idiomas habla? Sofía respiró hondo. 12, profesor. El silencio duró exactamente 2 segundos. Luego, el profesor Whitmore soltó una carcajada. No fue una risa maliciosa, sino una de genuina incredulidad, como cuando alguien cuenta un chiste absurdo. 12, repitió, todavía sonriendo. 12 idiomas. Sí, señor, respondió Sofía, sintiendo cómo el calor le subía al rostro. Toda la clase se volteó para mirarla. Algunas estudiantes reían abiertamente. Otras se tapaban la boca para disimular la sonrisa. Madison, la chica francesa de la primera fila, le susurró algo a su amiga, y ambas se rieron. Señorita Ramírez, dijo el profesor, todavía con esa sonrisa condescendiente, aprecio su entusiasmo. Pero hay una gran diferencia entre saber algunas palabras en varios idiomas y verdaderamente hablar 12 idiomas con fluidez. Caminó hacia su escritorio y se apoyó en él, cruzando los brazos. Verá, yo he dedicado 40 años al estudio de la lingüística. He vivido en 7 países diferentes. Hablo 5 idiomas con fluidez certificada. Y déjeme decirle que alcanzar verdadera fluidez en un idioma toma años de estudio intensivo, inmersión cultural y práctica constante. Sofía apretó el bolígrafo entre sus dedos. Lo entiendo, profesor, y es exactamente lo que he hecho. ¿En serio? El profesor levantó una ceja, y su tono ahora era abiertamente escéptico. ¿Y dónde exactamente aprendió usted 12 idiomas? ¿Tiene familia diplomática? ¿Estudió en escuelas internacionales en Europa? No, señor. Estudié en escuelas públicas en Oaxaca. Más risas en el salón. Christopher, el chico que hablaba mandarín, murmuró algo sobre delirios de grandeza. Ya veo, dijo el profesor. Y ahora su sonrisa se había vuelto una mueca de lástima. Mire, señorita Ramírez, entiendo que quizás en su contexto, hablar español y un poco de inglés más alguna lengua indígena local pueda parecer impresionante. Pero aquí en Harvard tenemos estándares académicos muy específicos. No podemos simplemente. Hablo zapoteco, interrumpió Sofía. Y su voz ahora era más firme. Es mi lengua materna. Luego español, que aprendí cuando entré a la escuela.
pero también hablo inglés, francés, portugués, italiano, alemán, mandarín, japonés, coreano, árabe y ruso. El profesor la miró fijamente, evaluándola. Luego negó con la cabeza, casi con lástima. Eso es simplemente imposible, señorita. Especialmente viniendo de... Se detuvo, como buscando las palabras correctas de su background. No tiene acceso a los recursos, a los viajes, a la inmersión necesaria. ¿Me está diciendo que miento, profesor?, preguntó Sofía, y aunque su voz temblaba, no apartó la mirada. El salón entero contuvo el aliento. No estoy diciendo que mienta, respondió el profesor con cuidado. Estoy diciendo que quizás está sobreestimando su nivel de competencia. Es un error común en estudiantes que, puedo demostrarlo, interrumpió Sofía. El profesor parpadeó, sorprendido. Perdón, que si puedo demostrar que hablo 12 idiomas, aquí, ahora. El profesor Whitmore cruzó los brazos y la miró con una mezcla de curiosidad y diversión. Claramente pensaba que esto sería entretenido, una manera de enseñarle a esta chica presuntuosa una lección de humildad frente a toda la clase. Muy bien, señorita Ramírez, dijo con una sonrisa. Acepto su demostración, pero bajo mis términos. No solo quiero que hable en esos idiomas. Quiero que traduzca conceptos complejos, que demuestre comprensión profunda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?, respondió Sofía, poniéndose de pie. Toda la clase se enderezó en sus asientos. Algunos sacaron sus teléfonos, claramente esperando grabar lo que sería una humillación épica. El profesor fue a su escritorio y sacó una tarjeta con una frase escrita. Comencemos con algo simple. Traduzca esta frase al francés. Por favor. La lingüística es el estudio científico del lenguaje, enfocándose en su estructura, historia y variación social. Sofía no vaciló ni un segundo. La lingüistique es l'étude scientifique du langage, en se concentrant sur sa structure, son histoire et sa variación sociale. Su pronunciación fue perfecta, el acento parisino impecable. El profesor levantó las cejas, genuinamente sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Bien, eso fue aceptable. Ahora en alemán. Die Linguistik ist die wissenschaftliche Untersuchung der Sprache, wobei der Schwerpunkt auf ihrer Struktur, Geschichte und sozialen Variation liegt. Esta vez, algunas estudiantes dejaron de sonreír. El acento alemán de Sofía era perfecto, con la pronunciación gutural correcta. Mandarín, dijo el profesor, y ahora su voz era más seria. Sofía comenzó a hablar en mandarín con fluidez, articulando cada tono con precisión. Luego, sin que se lo pidieran, continuó en japonés, luego en coreano. El salón había quedado completamente en silencio. Espere, dijo Madison desde la primera fila. Cualquiera puede memorizar una frase. Eso no demuestra nada. El profesor asintió. La señorita tiene razón. Señorita Ramírez, improvisemos. Hábleme sobre, miró alrededor del salón, sobre por qué decidió estudiar lingüística. Pero quiero escucharlo en árabe. Sofía sonrió por primera vez desde que entró al salón, y comenzó a hablar. En árabe fluido con el acento del árabe estándar moderno. Sofía explicó cómo había crecido en un mercado multilingüe en Oaxaca, donde los comerciantes hablaban zapoteco, español, mixteco. Cómo había quedado fascinada al escuchar a los turistas hablar en idiomas que no entendía. Cómo había empezado a enseñarse a sí misma usando videos gratuitos de YouTube, aplicaciones, intercambios de idiomas por Internet. Habló durante 2 minutos completos. El profesor Whitmore, que había estudiado árabe durante su doctorado,
Escuchaba con la boca ligeramente abierta. Cuando Sofía terminó, el silencio en el salón era absoluto. Ahora en ruso, dijo una voz desde la segunda fila. Era Brittany, la chica que había mencionado hablar 3 idiomas, y ahora su tono no era de burla, sino de genuina curiosidad. Sofía asintió y cambió al ruso sin pausas, continuando su historia. En italiano, pidió otra estudiante. Sofía obedeció. En portugués pidió Christopher. Uno por uno, Sofía fue cambiando de idioma, contando diferentes partes de su historia, demostrando no solo vocabulario, sino comprensión cultural profunda, modismos, referencias que solo alguien que realmente dominaba el idioma podría conocer. Cuando finalmente terminó, después de haber hablado en los 12 idiomas que había mencionado, el salón entero estaba en shock. El profesor Whitmore se había sentado en su escritorio, se había quitado los lentes y los limpiaba lentamente, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de presenciar. ¿Cómo? Comenzó el profesor, y tuvo que aclararse la garganta. ¿Cómo es esto posible? Sofía, todavía de pie, se encogió de hombros. Con mucho trabajo, profesor, y mucho tiempo, pero los recursos. El profesor negó con la cabeza. Para alcanzar ese nivel de fluidez necesitas inmersión, clases privadas, viajes, necesitas motivación, lo corrigió Sofía suavemente, y acceso a Internet. Yo tenía ambos. Se sentó de nuevo en su lugar, y por primera vez, su voz perdió ese tono defensivo. Mi madre vende textiles en el mercado de Tlacolula, comenzó. Desde que tengo memoria, la he visto hablar con turistas de todo el mundo. Ella solo sabe zapoteco y español, así que muchas veces perdía ventas, porque no podía comunicarse. Cuando yo tenía 10 años, escuché a una turista francesa regateando en inglés con otro vendedor. Mi madre no entendió la conversación, y la señora se fue sin comprar nada. Esa noche, mi madre lloró porque necesitaba ese dinero para mis útiles escolares. Sofía hizo una pausa. Toda la clase escuchaba en silencio absoluto. Al día siguiente, busqué videos de inglés en la computadora de la biblioteca pública. Tenía 1 hora de internet gratis al día. Empecé a estudiar. 3 meses después, pude ayudar a mi madre con un turista americano. Vendimos 6 tapetes ese día. Ella no podía creer que yo pudiera hablar inglés. ¿Y los otros idiomas?, preguntó el profesor, ahora genuinamente interesado. Cada idioma fue por una razón, explicó Sofía. Francés porque muchos turistas franceses visitan Osaka. Italiano lo mismo. Alemán porque hay una comunidad grande de alemanes retirados en la costa. Mandarín porque empezaron a llegar más turistas chinos. Japonés y coreano porque las guías de viaje asiáticas mencionan mucho a Osaka. Árabe porque conocí a una familia siria refugiada en mi escuela y quise poder hablar con la abuela. Ruso porque, sonrió ligeramente, porque ya había aprendido 11 y quería un desafío más. Madison, la chica francesa, levantó la mano tímidamente. ¿Cómo estudiabas sin dinero para clases? YouTube, respondió Sofía. Duolingo, intercambios de idiomas gratuitos por Zoom, podcasts, películas con subtítulos, chatrooms, Discord, documentos de Google con hablantes nativos que encontraba en foros. Miró alrededor del salón. No necesitas dinero para aprender. Necesitas wifi y disciplina. ¿Cuántas horas al día estudiabas?, preguntó Christopher. Depende. Durante la escuela, 2 o 3 horas después de ayudar a mi madre en el mercado. En vacaciones, 5 o 6. Los idiomas eran mi escape. Mientras mis amigas veían telenovelas, yo veía anime en japonés.
dramas coreanos, noticieros en árabe. ¿Y nadie te ayudó? ¿Ningún maestro?, preguntó Brittany. En mi escuela pública en Osaka, los profesores apenas hablaban inglés bien, respondió Sofía con una sonrisa triste. No había clases de francés o mandarín. Fui completamente autodidacta. El profesor Whitmore se había quedado mirándola fijamente. Su expresión había cambiado completamente de la burla inicial a algo parecido al asombro, y quizás a la vergüenza. El profesor Whitmore se puso de pie lentamente y caminó hacia el centro del salón. Se detuvo frente al escritorio de Sofía y, para sorpresa de todos, lo que hizo a continuación dejó a la clase completamente atónita. Se quitó los lentes, los guardó en el bolsillo de su suéter y miró a Sofía directamente a los ojos. «Señorita Ramírez», dijo con voz clara, «le debo una disculpa profunda y sincera». El salón entero contuvo el aliento. «He sido profesor en Harvard durante 23 años», continuó. «Me enorgullezco de ser justo, de ser objetivo. Pero hoy fallé miserablemente. La juzgué basándome en prejuicios. Asumí cosas sobre usted por su apariencia, por su origen, por mi propio privilegio ciego». Hizo una pausa, y su voz se quebró ligeramente. «Lo que acaba de demostrar aquí no es solo dominio lingüístico, es dedicación, pasión, resiliencia y una capacidad de aprendizaje que francamente supera a la de la mayoría de mis colegas con doctorados». Se volteó para mirar a toda la clase. «Y todos ustedes, todos nosotros, también la juzgamos. La oímos decir 12 idiomas y asumimos que era arrogancia o ignorancia. Nunca se nos ocurrió que podría ser simplemente la verdad». Se volteó de nuevo hacia Sofía. «¿Me perdona?» Sofía sintió un nudo en la garganta. No esperaba esto. Esperaba burlas. Esperaba que le pidieran abandonar la clase. Esperaba tener que demostrar su lugar aquí cada maldito día. Lo que no esperaba era esto. «Sí, profesor», dijo suavemente. «Lo perdono». El profesor asintió, claramente emocionado. «Gracias», respiró hondo. «Y ahora, si me permite, me gustaría reformular mi clase entera basándome en lo que acaba de enseñarnos. Porque, señorita Ramírez, usted le acaba de dar a este salón la lección de lingüística más importante que jamás recibirán». Caminó de regreso al frente y escribió en la pizarra: «El privilegio puede comprar acceso, pero no puede comprar pasión». «La verdadera adquisición de idiomas», dijo, volteándose hacia la clase, «y no viene de veranos en París o tutores privados. Viene de necesidad, de curiosidad, de hambre intelectual». La señorita Ramírez tuvo algo que muchos de ustedes nunca tendrán: una razón real para aprender. No era para impresionar en una entrevista de trabajo o para presumir en una cena. Era para ayudar a su madre, para conectar con personas, para abrir puertas que el mundo cerró en su cara. Madison levantó la mano. «Profesor, ¿podría Sofía enseñarnos sus métodos?» El profesor miró a Sofía. «¿Estaría dispuesta?» Sofía asintió lentamente. Durante la siguiente hora, la clase se convirtió en algo completamente diferente. Sofía explicó sus técnicas, cómo usar videos de YouTube para aprender pronunciación, cómo encontrar intercambios de idiomas gratuitos, cómo consumir contenido cultural para entender contexto, cómo usar la repetición espaciada, cómo no tener miedo de cometer errores. Las estudiantes tomaban notas furiosamente.
ya no en iPads elegantes, sino con la misma atención hambrienta que Sofía había tenido durante años en esa biblioteca pública con 1 hora de internet. Al final de la clase, cuando todos salían, Madison se acercó a Sofía. «Hey», dijo tímidamente, «yo quiero disculparme. Me reí de ti, asumí que estabas mintiendo, y fue horrible de mi parte». «Está bien», respondió Sofía. «No, no está bien», insistió Madison, «pero quiero compensarlo. Estoy organizando un grupo de estudio de francés. ¿Querrías, no sé, tal vez liderarlo? Claramente tu francés es mejor que el mío». Otras estudiantes se acercaron con disculpas similares, con preguntas, con invitaciones a grupos de estudio. Cuando finalmente el salón se vació, solo quedaban Sofía y el profesor. «Señorita Ramírez», dijo el profesor Whitmore, «¿puedo hablar con usted un momento?». Sofía asintió, empacando su cuaderno de 10 pesos en su mochila. «Quiero ofrecerle algo», continuó el profesor. «Soy el director del Departamento de Lingüística. Tenemos un programa de investigación sobre adquisición de lenguajes en contextos de recursos limitados. Su experiencia sería invaluable. Pagaríamos, por supuesto, 20 horas semanales como asistente de investigación, y contaría como créditos académicos». Sofía lo miró, sin poder creer lo que escuchaba. «¿En serio? Completamente en serio». Además, el profesor sacó una tarjeta de su billetera. «Este es el contacto de una colega mía en el programa de intercambio internacional. Cada semestre enviamos a 5 estudiantes a estudiar en el extranjero con todos los gastos pagados. Con su dominio lingüístico, sería candidata perfecta. Le interesaría estudiar un semestre en Beijing, o en Moscú, o en el Cairo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía sin que pudiera controlarlas. Yo no sé qué decir». «Diga que sí», el profesor sonrió, «y dígales a otros estudiantes como usted que Harvard no es solo para los que vienen de familias ricas, es para los que tienen hambre de aprender, para los que están dispuestos a trabajar más duro que nadie». Sofía tomó la tarjeta con manos temblorosas. «Sí, sí acepto. Gracias, profesor. Gracias». Cuando salió del edificio esa tarde, el campus de Harvard ya no se sentía tan intimidante. Todavía había miradas, todavía había diferencias visibles entre ella y la mayoría de estudiantes, pero ahora había algo más: respeto. Caminó hacia su dormitorio, sacó su teléfono barato y llamó a su madre a Oaxaca. «Mamá, soy yo. Tengo que contarte algo increíble que pasó hoy». Y mientras le contaba la historia a su madre, mezclando zapoteco y español como siempre habían hecho, Sofía se dio cuenta de algo importante. No había llegado a Harvard a pesar de ser de Oaxaca. Había llegado a Harvard precisamente porque era de Oaxaca, porque su origen no era una desventaja, era su superpoder. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has permitido que tus privilegios te cieguen ante el talento de otros? ¿Cuántas veces has reído cuando alguien diferente dice que puede hacer algo extraordinario? La historia de Sofía nos enseña algo crucial. El talento no tiene código postal. El genio no necesita apellido elegante. Y la verdadera excelencia nace del hambre, no del privilegio. Esa persona a la que subestimaste por su acento, por su ropa, por de dónde, tal vez sea 10 veces más capaz que tú. Tal vez haya trabajado el doble, estudiado el triple, sacrificado lo que tú nunca tendrías el valor de sacrificar. Antes de juzgar, pregúntate, ¿qué he logrado yo con todas las ventajas que he tenido? Y cuando veas a alguien brillar a pesar de no tener nada, no te burles, aplaude, porque acabas de presenciar verdadera grandeza.
El mundo está lleno de Sofías esperando que alguien les crea. ¿Serás tú esa persona?